Detrás de cada bata hay un alma llena de relatos. La Mera Vena, por Rock and Soul 91.9 FM. Muy buenos días, oiga, gracias por recibirnos esta mañana. Ahora el episodio número 19 de La Mera Vena, muy contentos. Les recordamos que este programa tiene también formato de podcast y puede escucharlo usted a partir de los miércoles a través de las plataformas YouTube, Spotify y también en las redes sociales de La Mera Vena Podcast, de un servidor, Carlos Esqueda, y también de El Doctor, el protagonista de cada programa. Y bueno, yo quiero platicarles, antes de conocer el perfil de la estrella de esta mañana, quiero contarles que hoy tenemos un programa muy particular, muy especial por diferentes cosas. Les voy a pedir a todo el público que hagamos sinergia con nuestro invitado porque tiene una característica muy especial, tiene una voz muy interesante. Así que le pido por favor que escuchemos con detenida atención. Vamos a tratar de hacer este programa con bastantes pausas para que se pueda comprender y también él se pueda sentir muy cómodo, ¿va? ¿Qué le parece si escuchamos el perfil de este médico para que lo conozca usted muy bien? Tras de una mirada serena y una voz casi susurrante, hay un hombre que ha librado más de una batalla. El doctor Carlos Takahashi, cirujano maxilofacial con ascendencia japonesa, aprendió que desde joven la disciplina puede ser la diferencia entre rendirse y reinventarse. Estudió odontología en la Universidad Autónoma de Guadalajara, pero fue en Ciudad Juárez, entre el ruido de las sirenas y los hospitales saturados de heridos, donde descubrió su verdadera vocación. Allí se formó como cirujano en tiempos de guerra, enfrentando prejuicios, cansancio y miedo, pero también forjando el temple que hoy lo define. De regreso a Guadalajara, comenzó desde cero, sin pacientes, sin respaldo y con un sueño enorme. Construyó su clínica ladrillo a ladrillo, idea a idea, hasta crear un espacio donde cada paciente que sana hace sonar una campanita que simboliza la esperanza. Su paso por Lisboa cambió su visión médica y dio vida al protocolo Lisboa, un método que hoy revoluciona la forma de tratar la disfunción temporomandibular. Pero su historia no solo se cuenta en quirófanos. Tras enfrentar el cáncer, perder la fuerza de su voz y recuperarla, Carlos entendió que la medicina no solo se ejerce con las manos, sino con el alma. Hoy, más que un médico, es un sobreviviente, un soñador y un ejemplo de resiliencia. Y por eso, este doctor, sin duda, es La Mera Vena. Bien, un aplauso muy grande, por favor, para este invitado. Y bueno, pues sin duda, como dice la reseña, es un guerrero. Les pido, por favor, que pongamos toda la atención para que podamos conocer su historia. Carlos, ¿cómo estás, tocayo? Bien, muchas gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar con ustedes. Bienvenido. Y bueno, pues esta es la voz del médico. Vamos a atenderlo con muchísima atención y vamos pausa a pausa. Cuéntanos, tocayo, ¿qué parte de tu sangre japonesa crees que más influye en tu perfil de médico? Disciplina definitivamente. Creo que esa es una de las características que define a los asiáticos. Y de lo que me han tocado y he aprendido esa disciplina. Muy bien, fíjate que eso pensé, pero dije, vamos a escucharlo de su voz. Oye, estudiaste la secundaria en Estados Unidos y entonces te hacían exámenes vocacionales y siempre arrojaban los resultados habilidades hacia la medicina. Y tú siempre querías eso, ¿cierto? Pero como todo adolescente, te desinteresaste un tiempo por los estudios y tus malas notas te limitaron a aplicar a medicina. Y entonces optaste por la odontología. ¿Fue así? Sí, definitivamente fue pues una decisión del momento por la vivencia de esa época. Definitivamente fue la decisión más afortunada que pude haber hecho, dado que encontré mi vocación. Oye, y en la carrera de odontología, tú descubriste la cirugía maxilofacial y te enamoraste de ella. Por favor, antes de continuar, definamos bien qué es la cirugía maxilofacial para que el público pueda atender bien esta entrevista. Bien, creo que esa es una pregunta buena.
porque la cirugía maxilofacial muchas veces está mal entendida. A mí me gusta definirla como que estamos entre la medicina y la odontología, porque somos la única especialidad con un entrenamiento médico. Es decir, vamos al hospital, hacemos una residencia prácticamente médica y somos el vínculo entre odontología y cirugía maxilofacial. Mira, nada más, eso es algo bien interesante que todos estamos aprendiendo. O sea, yo hubiera pensado que el cirujano maxilofacial estudió la carrera de medicina y en este caso no, es el odontólogo porque es el que empieza a ver la parte de la mandíbula y después se especializa como un médico, ¿cierto? Ok, ahora, ¿qué te hizo estudiar la especialidad en Ciudad Juárez sabiendo que no era precisamente el lugar más tranquilo en aquellos tiempos de Calderón? Pues bueno, fueron varias decisiones. La primera, yo ya conocía Ciudad Juárez de haber vivido previamente por allá con mi familia. Y número dos, pues el perfil de la escuela me gustó. Y finalmente, aunque sí efectivamente me tocó una época de guerra, una época complicada en la ciudad, pues aprendí mucho, muchas vivencias, pero sobre todo conocí a gente muy importante en mi vida. Ok. Oye, ¿y cómo enfrentaste el prejuicio de los médicos hacia los odontólogos? Porque hay que tomar en cuenta que llegaste a un mundo de médicos cuando tú no eras médico. Porque pues tú querías aprender la cirugía maxilofacial, pero tienes que hacerlo en hospitales con médicos, ¿cierto? ¿Cómo fue eso? Pues bien, esa es una experiencia, vamos a llamarla divertida, porque definitivamente ese brinco a un hospital cuando uno no es médico es bien difícil. Y pues bueno, hubieron ciertamente personas que a lo mejor hicieron la vida un poquito más complicada, pero también hubo muchas más personas que nos abrieron las puertas y nos enseñaron y nos ayudaron, maestros, amigos, pero ese prejuicio que siempre existía entre médico al dentista, que hasta la fecha existe, pues creo que es un prejuicio que, lejos de que te deba de perjudicar, te hace más fuerte, porque definitivamente te empuja a superarte a ti mismo. Es cierto. Oye, cuéntanos algo que aprendiste de tu especialidad allá en Ciudad Juárez que ningún odontólogo conocerá, porque hay que tomar en cuenta que el cirujano maxilofacial tiene que tomar la especialidad con médicos, como lo venimos diciendo, pero los odontólogos ya se pierden ahí, los odontólogos comunes, porque pues ellos no brincan a la parte de la cirugía, ¿no? ¿Qué aprendiste ahí que dices, un odontólogo esto no lo vas a ver nunca? Pues bueno, yo creo que el entrenamiento quirúrgico como tal, cuando hacemos odontología, pues nos enseñan las bases de cirugía, cómo trabajar en la boca, llevamos clases inclusive, pero esa experiencia de poder estar en un quirófano, el realmente entender la ciencia detrás de cómo es operar a una persona, pues es lo que nunca van a hacer un odontólogo general. Es cierto, porque ellos aprenden cirugías mínimas, ¿no? Los odontólogos te saben de cirugía mínima, pero no del arroyo maxilofacial, ¿verdad? Sí, es diferente. Bueno, creo que también dentro de la odontología existen grandes especialistas que se dedican a cirugía dentro de la boca. Pero esa cirugía que nosotros hacemos, que es de la cara completamente, el cuello, que podemos nosotros fracturar una mandíbula, segmentar un maxilar, etcétera, pues es algo que ellos jamás van a poder realizar. Sí, es cierto. Oye, ahora vamos a la otra parte. Ya nos dijiste algo que los odontólogos nunca van a saber de la cirugía maxilofacial, pero también hay otra parte que muchos médicos ignoran sobre la parte dental, ¿no? O sea, tú siempre estás en medio entre el cirujano y el odontólogo. ¿Y qué otra cosa los médicos no saben sobre lo maxilofacial? Ese es un tema muy interesante, porque definitivamente creo que esa parte de la odontología es importante conocerla para poder ejercer la cirugía maxilofacial. No solamente es entrar, operar y acomodar el hueso, sino conocer cómo funcionan los músculos de la masticación, la oclusión dental, cómo es que los dientes se interconectan unos con los otros. Uno podría pensar que es como las caricaturas, ¿no, Carlos? Es abrimos y cerramos nada más la boca, pero no, es bastante complicado. Entonces creo que eso es para iniciar lo que
a lo mejor un médico podría desconocer a ciencia cierta de cómo funciona la cavidad bucal. Es cierto. Fíjese, nada más, a mí desde el principio se me hizo muy interesante el perfil de cirujano maxilofacial, porque siempre va a tener una herramienta distinta a los médicos y a los odontólogos siendo odontólogo. Entonces es curioso. Oye, cuéntanos algún ejemplo en que tu conocimiento odontológico haya sido clave en algún procedimiento durante tus prácticas hospitalarias. O sea, los médicos se predisponen un poco con los odontólogos que llegan a aprender la cirugía maxilofacial, pero debe haber circunstancias en las que solamente el odontólogo cirujano maxilofacial puede solucionar cosas en un hospital. Sí, definitivamente. Bueno, como les comentaba, la parte de la oclusión, la mordida, eso es importante. Entonces, una de las experiencias que a lo mejor me vienen ahorita rápido a la mente es cuando hacía la residencia, un paciente con fracturas mandibulares, sin dientes, ya una persona de la tercera edad, pues se salía a veces un poquito del control de lo típico. Y recuerdo que la persona que estaba entrando a quirófano pues nos preguntaba, oye, pues ¿cómo podemos acomodar a esta persona? Bien, pues necesitamos entender sobre ferurización de mandíbula, sobre cómo hacer una prótesis dental primero en el paciente para poder estabilizar la oclusión. Fue entonces yo creo que una primera vivencia importante en donde la odontología jugó un papel importante en el tratamiento de este paciente. Fíjate que te estoy imaginando porque tú eres una persona chaparrita y de repente con el prejuicio de los médicos de ay, ¿qué hace un odontólogo acá viendo temas de cirugía? Ya te imagino como salvando situaciones que solamente tú conocías, porque efectivamente en un mundo de cirujanos de repente cuando entra lo maxilofacial no se la saben, ¿no? Oye, después de que estudiaste esta especialidad, qué difícil debió haber sido regresar a Guadalajara siendo un cirujano con menos de 30 años de edad y empezar a buscar pacientes y apoyo en el gremio, ¿no? Sí, creo que eso fue algo padre, pero algo complicado porque pude entrar a la primera, pero salí muy joven. Entonces, la realidad es que cuando una persona busca un cirujano, pues muchas veces buscan caras a la persona con más experiencia, más grande, que a lo mejor pueda dictar algo diferente. Entonces conmigo en un principio, platico mucho como el meme de Spider-Man, ¿no? De que están en su oficina, él sentado solito, sin nadie, y con su propia foto atrás de empleado del mes, y no tenía realmente pacientes. Es cierto, y aparte, déjenme contarle a todo el público que yo creo que muchos de nosotros nos está pasando en este programa. Desconocíamos el proceso de la cirugía maxilofacial, desconocíamos siquiera quién era el especialista, ¿no? Entonces imagínate llegar y recién egresado con menos de 30 y ahora ¿qué hago con mi especialidad? Si la gente ni siquiera la conoce. Ahora, me contaste que cuando regresaste a Guadalajara, tus compañeros odontólogos pues ya tenían algo de experiencia en su rama odontológica y tú estudiando 4 años en Ciudad Juárez pues encontraste a tus compañeros ya bastante avanzados en su área y tu perfil no cuadraba con ellos porque incluso cuando eran compañeros decían vamos a trabajar juntos, vamos a montar nuestro hospital o vamos a montar nuestra clínica. Pues sí, pero Carlos se ausentó 4 años, ellos ya con experiencia de 4 años y cuando Carlos llega y les dice, oye, pues hagamos algo. Ellos dicen, no, pues nosotros ya tenemos mucha experiencia, ¿cierto, Carlos? Sí, definitivamente, pues me tocó regresar y pues tener que picar piedra otra vez porque mis compañeros ya tenían una carrera, una parte ya caminada. Evidentemente hubo quienes me abrieron las puertas, con quien tuve comunicación, pero sí me tocó picar piedra, trabajar en clínicas y pues bueno, empezar de cero. Oye, y entonces para cerrar este bloque, dinos cómo fueron esos primeros pacientes, porque han de haber sido oro, ¿no? De la emoción cuando llegaban. Sí, definitivamente. Creo que una de las anécdotas más bonitas que tengo para mí mismo es de mis primeros pacientes donde pude cobrar. ¿Qué hice con ese dinero? Salí del consultorio, fui a la tienda de insumos médicos a comprar un motor para mi siguiente cirugía.
Qué maravilla. Oiga, pues me parece que estamos aprendiendo cosas muy bonitas y espero que allá el público también esté disfrutando de estos tonos distintos que estamos usando en el programa, porque lo estamos haciendo justo para que usted se empape de esta historia y conozca. ¿A poco no? Sí parece un samurái este hombre, ¿no? Contra adversidades, pero ha hecho una carrera muy muy bonita que ya irá conociendo en el resto del programa. Vamos a ir a nuestro primer corte comercial. Carlos, te adelanto el agradecimiento de que estés aquí contando esta historia con este esfuerzo que haces para poder hablar. Gracias. Hombre, su placer, es un honor. Vamos a un corte comercial y regresamos. Conoce a los héroes de la salud con un toque más humano. La Mera Vena, 91.9 FM. Rock and Soul. Nos está platicando el doctor Carlos Takahashi, que es cirujano maxilofacial, que esta es su primera entrevista después de su evento de su cirugía de garganta. Entonces, pues con mayor razón, nuestro agradecimiento. Y vamos a seguir con mucha atención para que podamos comprender esta historia tan bonita. Carlos, me contaste que fuiste descubriendo que a los pacientes con problemas de mandíbula o de mordida o de quijada no les gusta operarse de eso. ¿Por qué? Sí, bueno, creo que ha sido todo un trayecto grande. Y no el mío nada más, sino de la especialidad, que es una especialidad joven. Tiene, yo creo que no más allá de 50 años. Ok. Entonces, pues, por ejemplo, nosotros lo que nos distingue es la cirugía ortognática, que es las personas que tienen mandíbula más grande o más pequeña y se tienen que operar. Entonces, creo que en los últimos 10, 15 años es cuando ha habido un auge en que estas cirugías se realizan, Carlos. Y hoy en día la realidad es de que es una cirugía muy popular y que tiene un alcance grande con muchos cirujanos maxilofaciales y muy grandes cirujanos aquí en México y en el mundo. Pero los pacientes, pues, históricamente les da miedo operarse, porque si uno busca cómo les iba en el pasado, pues era una cirugía con una recuperación bien tórpida, bien complicada, y uno los ve inclusive todavía en YouTube y en internet y dices, wow, es que eso yo no me quiero operar. Entonces, hoy en día, con los fundamentos de cirugía de menor invasión, cirugía menormente traumática, los cuidados que tenemos, es una cirugía en donde en 15 días tu vida es normal. Ok, la cirugía ortognática, fíjate lo que aprendimos, que es cuando hay problemas de quijada, cuando tenemos el mentón muy grande o muy chiquito, y es ahí donde parte que la gente históricamente veía pues esas agresiones de cirugía y decía, pues no, eso es muy fuerte. Y ahí se quedó, y aparte que la especialidad es muy nueva, como dices, es cierto. Oye, por la falta de información que existe sobre tu especialidad, quiero pensar que la mayoría de tus pacientes llegan contigo hasta después de haber visitado a sus dentistas, ¿cierto? Porque lo primero que entendemos es, traigo un problema de mentón, dental, quijada, yo voy con mi dentista. Sí. Y entonces ahí, ¿por qué ocurre que seguimos en desconocimiento que existe un cirujano, verdad? Sí, creo que hasta hoy en día todavía es un asunto interesante, Carlos, porque no llegan los pacientes muchas veces de primera vez y ya llegan con tratamientos hechos. Por ejemplo, yo en particular me dedico más a ver disfunción temporomandibular. A la gente que le duele la cabeza, la mandíbula, les truena, les molesta. Y la mayoría de mis pacientes ya llegan con tratamientos previos, con guardas, inyecciones, coronas, etc. Y no necesariamente que estén mal hechos, simplemente a veces no están bien encaminados y pues hacen un poquito más tórpida la recuperación para este paciente. Ok, a eso súmale, fíjense bien, vamos a lo de las cosas más interesantes. Estos problemas temporomandibulares, en su mayoría, son por problemas emocionales. ¿Por qué? Porque acordémonos que todo inicia con la mordida. Entonces, empezamos a perjudicar nuestra mandíbula a temprana edad cuando nuestras emociones están, pues, desacomodadas. ¿Cierto, Carlos?
Sí, completamente. Creo que en la disfunción temporomandibular, sobre todo desde la pandemia para acá, se ha acentuado por un problema emocional grande. Las personas que, pues bueno, hoy en día el estrés generan ese apretamiento terrible de los dientes, rechinado de los dientes, y pues finalmente repercuten en los músculos de la mandíbula y al final en la propia articulación. Y pues ese estrés, esa depresión, ansiedad, genera ese problema grande. Pero entonces, te preguntaba yo, que suponte tú le solucionas el problema estético, ¿no? A través de la cirugía cuando llegan después de un camino de presión, estrés, que estuvieron mordiendo mal, ¿no? Pero entonces tú lo solucionas estéticamente. Pero ¿qué pasa con la parte emocional? Porque pues la cirugía no arregla la parte emocional. Entonces, ¿qué sigue después de eso? Esta es una pregunta bien valiosa, porque realmente no estamos solos en la salud. O sea, no andar que piensa que yo nada más opero y con eso. No, el paciente tiene que buscar ayuda psicológica, a veces inclusive psiquiátrica. Es importante que la salud mental y emocional esté en balance en los pacientes, tanto que se van a someter a una cirugía por índole cosmético o por algo primeramente funcional. ¿Ves? O sea, para que vean qué complejo es esto de la cirugía maxilofacial. O sea, no basta y no para con que el médico haga lo suyo y solucione el problema temporomandibular, sino que sigue la parte de por qué iniciaste, pues tienes que arreglarlo emocionalmente. Y el médico, Carlos Takahashi, también hace la continuidad después de la cirugía y te recomienda al psiquiatra o te recomienda al psicólogo o te recomienda pues al especialista que necesites para que puedas arreglar esa parte emocional. Ahora, cuéntanos un procedimiento común de tu especialidad. O sea, suele pasar que tenga la quijada o grande o chica o la mordida. ¿Cuál es lo más común? Bueno, creo que eso es lo más común. Si vamos, por ejemplo, a lo clásico que la mayoría de la gente nos conoce es por las muelas del juicio, Carlos. Las muelas del juicio. Sí. Ok. Es lo que nosotros hacemos más, es como lo más light que hacemos en el consultorio. Ajá. Sí. Eso es lo más frecuente, ¿verdad? Y es para lo que la gente sí dice, sí quiero una cirugía, ¿no? Es para lo que sí está predispuesto a la cirugía. Dinos, aunque eres cirujano, no mandas a todos al quirófano. O sea, en tus tratamientos hay otros correctivos que no son quirúrgicos. Cuéntanos. Sí, bueno, definitivamente para lo que yo en particular me dedico, que es disfunción temporomandibular, pues yo procuro que los pacientes, pues en la minoría cuando es posible, no pisen el quirófano, con protocolos de atención, de menor invasión, en el consultorio, podamos sacarlos adelante. Y evidentemente el paciente que sí necesita cirugía, pues bueno, pisa el quirófano. Por ejemplo, según recuerdo, uno de esos procedimientos es, suponte tú, si traigo problemas de mordida, existe la opción Botox para que nuestra quijada no esté chocando, algo así. Sí, bueno, los pacientes que tienen apretamiento de mandíbula, ese bruxismo famoso, el Botox es una buena alternativa y nos ayuda. Sin embargo, no es el todo el Botox, es el camino inicial para que exista también cambio de hábito del paciente, para que exista también una rehabilitación física y el paciente pueda tener también un cambio. Muy bien. Oye, la mandíbula es un área que casi siempre vuelve a dar molestias. Cuando no hay cirugía, o sea, suponte tú, les pones que eso hacen muchos médicos, ¿no? Muchos odontólogos, perdón. Les ponen su Botox y dicen, pues ya no estás mordiendo, ya se te quitó ese hábito a través del Botox. Pero siempre va a volver cuando no haya cirugía, según entiendo. Y sumado a que los pacientes no les gusta operarse, entonces tú no estabas tranquilo con eso. O sea, decías, es que el problema siempre vuelve a persistir. Y pues estuviste investigando y encontraste al doctor David Ângelo en Lisboa, Portugal, ¿cierto? Cuéntanos de esa técnica, ¿cómo fue el que la descubriste? Pues bueno, realmente la ida a Portugal, a Lisboa, al Instituto Portugués de la Face fue, pues en inglés dicen un eye-opener, me abrieron los ojos, porque logré comprender protocolos y una manera integral de cómo era esta persona, al paciente que le duele la mandíbula, y lograr dominar procedimientos que pues muchas veces son
sencillos pero bien contundentes en la atención al paciente. Fue lo que realmente cambió la atención. Y cuando llegó aquí a Guadalajara, pues aplicarlo. Ok, entonces bueno, cuando Carlos ya estaba, pues ya había puesto su clínica, él se sentía incómodo porque veía que luego de repente los problemas persistían. Y entonces encontró a este médico en Lisboa, Portugal, decidió irse a estudiar un fellow, que el fellow es pues una certificación que te dan algunos especialistas, y se fue a practicar por allá algunas semanas y regresó y puso ese protocolo en marcha acá en su clínica, que es lo que está hablando de darle continuidad, ¿no? Con otros especialistas para que esos problemas no persistieran. Eso es lo que le ayudó, y entonces él vino y puso acá su protocolo Lisboa. Cuéntanos ese protocolo un poquitito. Sí, bueno, el protocolo Lisboa México se llama así en honor obviamente a Portugal, y lo que estamos haciendo nosotros es cómo estabilizar al paciente en una primera instancia, desde cómo cambiar los hábitos, mejorando la condición de los músculos, como comentas, con la toxina botulínica, fisioterapia, reitero, cambio de hábitos, y pacientes que por ejemplo ya desarrollan una enfermedad intraarticular leve o moderada, en donde a lo mejor ese colchoncito que hay entre la mandíbula y el cráneo, que es el disco articular, se encuentra desplazado, inflamado. Pues en la clínica podemos hacer procedimientos con anestesia local que se llaman artrocentesis, que para fines prácticos es un lavado de ese espacio articular, y desinflamamos y mejoramos esa salud. Inclusive hoy en día en la clínica estamos infiltrando células madre a pacientes que ya tienen enfermedades reumatológicas declaradas y enfermedad propiamente de la articulación de la mandíbula, y estamos teniendo resultados muy favorables. Estamos teniendo pues una baja de pacientes que llegan a quirófano. Muy bien, qué interesante, ¿verdad? Oye, ¿y cuáles especialistas deberían conocer sí o sí este protocolo? Porque recordemos que el paciente anda navegando con varios especialistas y a veces hasta el neurólogo cae, ¿no? Porque pues de repente le duele en partes hasta la conexión que acabas de decir entre la mandíbula y el cerebro, y hay veces que yo creo que no saben ni qué les duele, pero algo les duele mucho por acá, y hasta el neurólogo pueden ir a dar, ¿verdad? ¿Cuáles son los especialistas que deberían de conocer este protocolo? Pues bien, yo creo que todos los que se dedican al dolor, los que se dedican a la cabeza y cuello, como los otorrinolaringólogos, neurólogos, alergólogos, entre otros. Ahí está. Es que es muy importante, ¿sabes por qué? Porque le evitarían al paciente tanto peregrinar. O sea, si los especialistas tuvieran este conocimiento de lo que es la cirugía maxilofacial, le dirían al paciente: yo no lo puedo atender, váyase directo acá para que se evite todo un proceso. Pero bueno, pues para eso estamos, para eso está este programa, La Mera Vena, para poder hablar de todas las especialidades a fondo. Vamos a ir a nuestro segundo corte y regresamos. No se mueva, está muy interesante esto. Sus anécdotas son nuestra medicina. Estás escuchando La Mera Vena. Pues además de reír y disfrutar, este programa siempre nos trae grandes sorpresas, grandes historias. Y esta mañana estamos aprendiendo una especialidad nueva aquí en La Mera Vena, que es la cirugía maxilofacial. Una carrera que inicia en odontología y termina en cirugía general, luego la especialidad. Estamos platicando con Carlos Takahashi, una gran historia, y ahí les va la parte climática de esta historia. Todo transcurría muy bien, él abriéndose camino en una especialidad muy compleja, difícil de entender, difícil de captar, porque pues tiene que ver con el desconocimiento que tiene los pacientes sobre la cirugía, y con el desconocimiento que los mismos médicos tienen sobre esta especialidad. Pues bueno, él ahí ya había ido a Lisboa para aprender esta técnica, ya había puesto su primera clínica y ya más o menos ahí navegando contracorriente, y la vida transcurría relativamente normal en la vida de este médico, cuando, estando de viaje en Japón, se toma una foto y descubre una bola en su cuello. ¿Es cierto? Cuéntanos eso. Sí, completamente. Fue, pues, interesante, por llamarlo de una manera amena.
pues darse cuenta de algo está mal. Y bueno, ya regreso aquí a Guadalajara, y lo primero que hago es buscar atención. Y pues bueno, para hacer con todo corto el cuento, pues resulta cáncer de tiroides metastásico. Cáncer de tiroides metastásico. Sí. Y eso, fíjense, yo le preguntaba a este médico que si no le parecía completamente coincidencial el hecho de que un médico que ha luchado tanto por visibilizar la especialidad maxilofacial resulte con un cáncer en la garganta. Y él me decía, no lo relaciono, pero para mí sí fue impactante. Entonces, bueno, pues eso no nos corresponde entenderlo, pero es sumamente curioso. Me cuentas que tú no temías por ti, sino por tus padres, ¿cierto? Sí, temía, pues bueno, por mi entorno, por mis padres, por mi pareja, no por nada malo, sino realmente El proceso. el proceso, o sea, porque sabía que para mí iba a ser difícil, pero pues para los que están afuera, también. Es cierto, ¿cómo no? ¿Habías confiado antes tanto en algún médico como lo tuviste que hacer con tu oncólogo? No, la verdad es de que esa es una relación interesante porque pues confías todo, ¿no? O sea, digo, mi panorama prequirúrgico pues siempre fue invasivo, pues yo sabía que podía haber pues secuelas y complicaciones, inclusive se hablaba de una traqueostomía después de cirugía y pues bueno, pues yo entré a quirófano en confianza absoluta con el doctor y pues hasta este momento he tenido una recuperación sublime, le voy a decir. Sí. Sí, digo, la voz es una pecata minuta, pero bien, o sea, realmente ha sido una relación y estoy muy agradecido de poder haberlo conocido. Y yo me imagino que para un cirujano maxilofacial someterse a una cirugía de garganta y tener que poner toda la confianza en otro médico sobre una garganta debe de ser todo un acto de fe, ¿verdad? Sí, digo, para mí lo que me hicieron pues fue una cirugía radical de cuello, una cirugía grande, de hecho por ahí están las fotos de mi cirugía y es impactante lo que se hizo conmigo y es así lo bien que estoy ahora, ¿no? Entonces, pues yo estoy completamente agradecido con el doctor y bien, pues aquí estoy. Muy bien, aquí estás y con toda la actitud. Sí. Oye, ¿qué aprendiste sobre el valor de la voz? Literal y simbólicamente después de tu cirugía, porque en tu panorama no estaba nunca perder parte de tu voz. ¿Qué aprendiste sobre eso con la comunicación, con la vida diaria? Eso ha sido un aprendizaje que hasta el día de hoy estoy haciendo aquí contigo porque, pues como decíamos, es mi primera entrevista con mi nueva voz. Digo, a mí se me advirtió desde antes de cirugía, oye, tu voz puede mejorar, puede cambiar. Ok, está bien, pero hasta que no sucede no lo entiendes. Entonces ese aprendizaje, por ejemplo, cuando salí de quirófano, pues mis primeras semanas yo no podía hablar sin toser. Era desesperante el no poder platicar con mi novia, con mis papás, con mi hermano y yo toser como si fuera lindo pulgoso. Pues era difícil, ¿no? Y el ahora entender que mi voz cambió, que pues a lo mejor es diferente, que es lo que yo llamo ahora, no es menos, es diferente, pues me ha obligado a adaptarme a muchas cosas, a cómo hablar de una manera más suave, más empática, inclusive pues cómo modular mis emociones, porque la misma transmisión de mis emociones en voz es diferente. Simplemente si yo, digamos, me molesto y yo quiero gritar, no es lo mismo. Entonces yo tengo que buscar cómo transmito esa emoción con esta nueva voz. Mira nomás. Híjole, a mí me tiene bien emocionado porque eso es cierto. O sea, cómo tiene que controlar este hombre todas las emociones porque la voz sale igual, enojado o no enojado. Y entonces tienes que trabajar de otra manera, ¿cierto? Muy bien. ¿Crees que esta experiencia fue un segundo nacimiento
Sí, definitivamente, porque la verdad me ha cambiado la perspectiva de la vida en lo absoluto, en cómo entenderme a mí mismo, cómo entender a otras personas, y desde el ámbito profesional, pues, me hago mucho más empático con el paciente, porque entiendo un postoperatorio, entiendo lo que una persona también puede sufrir, y pues estar del otro lado realmente te abre los ojos, Carlos. ¿Cómo no, verdad? Y además en una área relacionada con lo tuyo, ¿no? O sea, entiendes lo que es un paciente que trae problemas temporomandibulares porque de alguna manera se relaciona con tu padecimiento. Sí, el estrés, o sea, tener ese apretamiento de dientes, ansiedad, inclusive los momentos en los, pues, tristeza, pues realmente, pues uno acaba, ¿y qué hago? Digo, yo me he sabido canalizar a mí mismo, pero si yo me pongo en los zapatos del paciente, que ellos no saben cómo se hace, pues yo entiendo que sufren. Es cierto. Ok, hablemos ahora de cosas más divertidas. ¿Qué te hace sentir más vivo hoy? ¿Un paciente curado? ¿O el escuchar el rugido de los go-karts? Creo que es primero que nada el paciente, porque sí me da una alegría gigante cuando el paciente se va del consultorio contento, feliz, bien. Sin embargo, en la parte personal, pues escuchar un motor de go-kart, un Fórmula 1, jamás va a ser una emoción que pueda decir, no me emociona. Es que les cuento que este médico es fan de la práctica de los go-karts. Porque yo le preguntaba, bueno, ya hablamos de toda la parte profesional que para él ha sido tan importante porque ha entregado tanto por esta profesión, ¿no? Tanto, ya hasta casi la vida misma, ¿no? Y entonces le decía, ¿y cuál es tu esparcimiento? ¿Cuál es tu placer? Y entonces me sale con que los go-karts, él todo chiquito, ¿no? Recordemos que el trabajo de manejar un auto profesional de carreras es un tema de fuerza, y resulta de que este doctor todavía, a pesar de todas las adversidades de la vida, le gusta el reto de los carros profesionales de carrera. ¿Qué opina usted? Es una historia maravillosa. Ahora, ¿dónde crees tú que podría ser un gran samurái? ¿En la pista de autos o en el quirófano? Creo que en los dos, pero primero que nada en el quirófano, porque donde mis herramientas tienen que representar algo es ahí. En la pista de carreras, pues me va a ayudar a mejorar, pero donde realmente siento que me hace ser mejor persona es en el quirófano. Ahí está. Y hablamos de samurái porque recordemos que tiene ascendencia japonesa. Entonces, este hombre, pues afortunadamente nada lo tumba. Después de todo este proceso, ¿ya tú crees que algo le asusta al hombre? Sí, primero creció en un país donde la ascendencia asiática no es muy común. Entonces desde ahí empieza a ser un médico diferente. Digo, una persona diferente. Crece y luego su estructura, él es chiquito, él es bonachón y luego también es otra pequeña adversidad, ¿no? Y luego quiere estudiar medicina, pero pues se va por la odontología y escoge la especialidad más difícil de la odontología. Y luego entra al mundo médico y ahí él mismo dice, nos peluceaban a los odontólogos, ¿no? Y luego llega, abre camino a Guadalajara, abre su consultorio y es complicado que la gente no conoce su especialidad. Y luego después está picando piedra y luego tiene problemas de cáncer. Y bueno, toda una historia. Y luego resulta que le gustan los go-karts. Dime algo. Si tú tienes dos anhelos profesionales, es lo que yo entendí. Construir una asociación para ofrecer cirugías de paladar hendido es una de ellas. Y que tu clínica ofrezca fellows con tu técnica para nuevos médicos. Esos son dos de tus planes profesionales importantes a futuro. ¿Cuál de ellos está más cercano? Que tu clínica sea un fellow para otros médicos de otras ciudades, países, o hacer esta asociación para ayudar a la gente con paladar hendido.
Pues creo que en este momento estoy más cercano a una parte del fellow de lo de disfunción temporomandibular, dado que estoy muy en el gremio y en educación continua con el tema. Sin embargo, no quito el dedo del renglón de cada que me llega un paciente al consultorio, lo hacemos. Sabes que el paciente no se le cobra. Ok, muy bien. Fíjense que esa parte me parece bien interesante porque la parte del paladar hendido no habíamos tomado en cuenta que también corresponde a los cirujanos maxilofaciales, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que el paladar hendido también es un proceso que le corresponde y él desea hacer esa asociación para ayudar, porque estás de acuerdo que tiene que ser gratuito, porque el tema del paladar hendido, ¿por qué? A ver, yo tengo una duda antes de irnos a corte. ¿Por qué suele ser el paladar hendido en personas de bajos recursos? ¿Es mi percepción? No, estás en lo correcto, de hecho. Bueno, la estadística o lo que se piensa es, pues bueno, a lo mejor es por los índoles de alimentación, tiene que ver por lo que se dedican, a lo mejor están envueltos en algún tipo de contaminación con algún químico y hay alguna modificación genética. Mira nomás, no estaba tan equivocado. Oiga, vamos a ir a nuestro último corte comercial y regresamos para concluir este episodio número 19 de La Mera Vena. Escuchas La Mera Vena. ¿Quién dijo que no se puede reír en un consultorio? La Mera Vena. Pues estamos aprendiendo bastante, ¿verdad? Sobre la cirugía maxilofacial y todos los padecimientos que tienen que ver con el mentón, la quijada, la mordida. Aprendimos que la parte emocional pues es muy importante para que surjan todos estos padecimientos y que después de la cirugía maxilofacial pues hay que ir a procesos psicológicos, emocionales, trabajarlo para que se puedan solucionar. También aprendimos que también ampara la cirugía maxilofacial el tema del paladar hendido. A la par, cuando se hace el paladar hendido, también casi siempre va con el labio leporino. Ahí, ¿cómo puedes tú participar si lo tuyo es la maxilofacial? Pues bueno, definitivamente creo que las dos grandes especialidades que operamos estos pacientes son los maxilofaciales y cirujanos plásticos. La manera en que nosotros desde los maxilofaciales pues tenemos el entrenamiento. De hecho, cuando estamos haciendo la residencia, trabajamos en asociaciones de no costo para cirugías del labio paladar hendido. Cuando yo estuve en Ciudad Juárez, trabajé con la campaña de 1000 sonrisas con los doctores de la Torre, el doctor Urbina, que hasta la fecha ellos la continúan y hacen una gran labor. Un saludo para todos ellos. Y definitivamente pues hay asociaciones y lo podemos hacer bien y bonito. Muy bien. Oye, aparte de todo lo que ya venimos escuchando que te hace único e irrepetible, ¿qué es a nivel profesional en el tema maxilofacial? ¿Qué es lo que tú consideras que te hace un médico especial para que la gente diga, yo quiero operarme con Carlos Takahashi? Pues bueno, primero que nada es pues algo que me gusta transmitir con todos mis pacientes es la empatía, el entender pues que me pongo de su lado, no nada más soy un médico o un dentista, sino que empato. Y ahora yo puedo ayudar a estos pacientes que les duele la mandíbula, quienes tienen problemas de crecimiento, mandíbula más grande, más chica, quieren mejorar su mentón o simplemente el labio paladar hendido como platicamos. También recordemos que aparte de solucionar temas, temas prácticos en problemas de mandíbula, también recordemos que está la parte estética, que hoy día está muy de moda. O sea, la parte donde muchos hombres quieren mejorar su aspecto varonil a través de ponerse un mentón más cuadrado, como lo han hecho muchos artistas, obviamente. Y esa es una cirugía también que le compete al área maxilofacial, ¿verdad? Es correcto. Realmente pues todo lo que tiene que ver con la estructura de la mandíbula nos compete a nosotros. Y desde trabajar el mentón o inclusive hasta mandar a hacer implantes personalizados para este paciente y podamos mejorar esa anchura o proyección de la mandíbula. Fíjate qué interesante, o sea,
ya descubrimos que además del área médica, también hay una gran área de oportunidad hoy día para los cirujanos maxilofaciales, que es hacer esa cirugía de mentón para que nos veamos más varoniles, ¿verdad? Muy bien, ahí está la invitación para quien quiera hacérselo. No es nada barata esa cirugía, ¿cierto? Pues bueno, depende cuál sea el mentón, no es tan caro, pero ya una cirugía ortognática sí es un poco más costosa porque involucra a más cirujanos, hospitalización, materiales. O sea, ¿pero qué diferencia hay entre una y otra? Pues una cirugía de mentón, aunque es lo mismo en cuanto a técnica de entrar al hospital, es ambulatorio, es una cirugía corta, es rápida. Una cirugía ortognática en donde voy a segmentar el hueso maxilar, la mandíbula, el mentón, los tres, pues obviamente pues una recuperación más larga, va a necesitar más hospital, a lo mejor 2 noches en el hospital, 1 noche, y involucra mayor costo y desembolsa del paciente. Ok, bueno, pero vale la pena. ¿No ha visto los modelos cómo están bien perfilados de su cuello y eso los hace ver mucho más varoniles? Oye, vamos a la última pregunta antes de terminar este programa. Con todo lo que hemos aprendido, recordemos que él no estudió medicina porque estando en la preparatoria luego le echó la flojera, perdió algunas oportunidades y no pudo entrar a medicina según él. Dijo, no voy a alcanzar el puntaje, pues si terminé en preparatoria abierta, ¿cómo mejor me meto a odontología, que es más fácil? Ahora, ¿qué le dirías al joven, aquel que desaprovechaba sus estudios y sus malas decisiones le pondrían el camino más difícil en ese entonces? ¿Qué le dirías ahora? Pues le diría coloquialmente, échale producto de gallina, échale ganas, pues aunque el camino se vea largo, los frutos llegan en su momento. ¿Y hoy crees que así tenía que haber sido el camino, cierto? Sí, creo que este es mi camino, creo que mi mamá siempre me ha dicho que tengo estrella, que tengo un camino pues definido y pues por eso me esfuerzo, por no soltar y pues realmente representar lo que me han hecho tantos mis padres, lo que me he hecho yo mismo y lo que yo puedo aportar a la sociedad. Muy bien. Oye, llegamos al final de este programa y yo te agradezco muchísimo este esfuerzo que hiciste. Te agradezco muchísimo el esfuerzo que haces en la vida para que el público que está escuchando este programa y nosotros, la casa productora, podamos aprenderte tanto. Muchísimas gracias por haber estado aquí. No, hombre, es un honor y agradezco enormemente esta invitación y que me hayan aguantado con esta voz. No, hombre, nosotros muy atentos, muy contentos. Por favor, sigan las redes sociales del doctor Carlos Takahashi para que conozca todas las maravillas que él hace. Y recuerde que a partir del miércoles este programa estará en las plataformas YouTube, Spotify y los clips los podrá encontrar en las redes sociales del médico, en las mías y en la Mera Vena Podcast. Gracias a todos por haber escuchado, por haber atendido el programa número 19 de la Mera Vena. Gracias, equipo de producción. Bonito día.